Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Nunca creí en los sueños lúcidos. Pensaba que eran una invención de gente desesperada por escapar de su rutina, una forma romántica de disfrazar el insomnio crónico. Pero lo que me pasó no fue un sueño, al menos no en el sentido tradicional. Era otra cosa. Una dimensión que vivía en las costuras del sueño, como si mi mente se hubiera deslizado entre los hilos de una tela sucia y húmeda. Todo comenzó la noche del 17 de abril, cuando una tormenta eléctrica derrumbó la antena del edificio. No había internet, ni televisión, ni luces. Solo mi cama, el leve zumbido de la lluvia, y esa sensación incómoda de que algo en el aire estaba fuera de lugar. No sé en qué momento exacto me dormí, pero recuerdo haberme levantado sin transición, como si no hubiera cerrado los ojos. Me encontraba en una habitación de proporciones distorsionadas, con las paredes estirándose hacia arriba como una jaula infinita. Todo estaba cubierto por una especie de tela gris, tensa y rugosa, que parecía moverse con mi respiración. No había ventanas, solo una luz tenue que venía de ninguna parte, como si el lugar estuviera iluminado por su propia enfermedad. Llevaba puesto un impermeable amarillo que no recordaba haber visto antes, y mis pies desnudos tocaban un suelo frío, resbaloso, cubierto de charcos de algo que no era agua. El olor era metálico, denso, y lo sentía instalarse en mi garganta con cada inhalación. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Todo estaba cubierto de un silencio artificial, como si el aire filtrara mis pensamientos antes de que pudieran convertirse en palabras. Fue entonces cuando lo escuché. Un arrastre, como si algo pesado se deslizara por la tela del techo. Miré hacia arriba, pero la oscuridad era impenetrable más allá de unos metros. Sin embargo, supe que me observaban. Lo sentía. No era paranoia, era una certeza cruel, como si el acto de estar en ese lugar fuera en sí mismo una provocación para las cosas que lo habitaban. Empecé a caminar por un pasillo estrecho que se abría a mi izquierda. El espacio parecía moverse conmigo, como si el suelo se estirara y comprimiera en sincronía con mis pasos. No había puertas, solo brechas en las paredes cubiertas por cortinas de lo que parecía piel reseca. Pasé junto a una de ellas y sentí un movimiento al otro lado. Algo respiraba lento, como si durmiera, pero con un ritmo enfermizo, irregular. Me detuve. Tenía la intuición de que si corría, haría ruido. Y si hacía ruido, despertaría algo. Fue en ese instante que lo vi por primera vez. Una figura alta, de extremidades exageradamente delgadas, que colgaba del techo como una marioneta rota. Su cabeza giró con un chasquido seco y se inclinó hacia mí. No tenía ojos. Solo dos cavidades que sangraban una sustancia negra, espesa como tinta vieja. Me quedé congelado. No por miedo, sino por una fuerza más grande que yo, como si ese ser no solo me viera, sino que me estuviera probando, desnudando cada rincón de mi conciencia. Entonces habló, sin abrir la boca, sin emitir sonido. Pero lo escuché, claro como el trueno. Has despertado en la seda. No camines sin permiso. Me desmayé. O al menos eso creo. Todo se volvió negro, pero aún podía sentir la textura de esa tela nauseabunda envolviéndome, entrando por mis oídos, arrastrándome a algún lugar más profundo. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba en la habitación. Estaba en una jaula suspendida sobre un abismo infinito y algo comenzaba a trepar por los barrotes desde abajo. Cuando desperté, mi cuerpo temblaba. No por frío, sino por una sensación indescriptible, como si cada célula supiera que no debía estar viva allí. La jaula en la que me encontraba era de metal oxidado, sostenida por cadenas que se perdían en la negrura del cielo sin estrellas. Debajo, solo un vacío absoluto. No era oscuridad común, era como si la nada misma respirara bajo mí, esperando que algo cayera para devorarlo sin dejar rastro. El sonido de las cadenas crujiendo fue lo primero que percibí. Luego, el olor. Una mezcla de carne quemada, moho, y aceite rancio que subía desde el fondo. Me arrastré hacia uno de los extremos de la jaula, temblando, y lo vi. Una figura con forma humana, pero no humana del todo, escalaba desde abajo. Tenía 4 brazos delgados como ramitas, piel tensa que parecía haber sido cosida con hilo de cobre, y un rostro completamente cubierto por una máscara de porcelana agrietada. Cada vez que se movía, soltaba un chirrido mecánico, como el crujido de una puerta que nunca debió abrirse. Me lancé hacia el otro extremo, pero no había a dónde huir.
A los costados, otras jaulas colgaban, muchas vacías pero algunas no. Dentro de una cercana, vi a un niño. Pequeño, con un traje de papel mojado, inmóvil, con la cabeza colgando. No supe si estaba dormido o muerto. Sentí algo horrible entonces, la certeza de que ese niño era una versión pasada de mí, atrapada en un recuerdo o en un castigo eterno. La criatura trepadora al fin llegó a mi nivel. No entró a la jaula. Se colgó de los barrotes y me miró, ladeando la cabeza con una curiosidad que me heló la sangre. Luego habló, pero su voz no salió de su boca, si es que tenía una. La escuché dentro de mi cráneo, como si la jaula misma la vibrara. Aquí flotan los que cruzan sin rostro. El guardián cuida los nombres olvidados. ¿Quién eres? Logré pensar, más que decir. Soy la llave para que recuerdes o para que olvides para siempre. Entonces alargó uno de sus brazos hacia mí. En su mano tenía una especie de objeto tejido, una figura enredada con hilos negros. Cuando la vi, supe sin razón que era yo. No una representación mía, no una muñeca, sino yo mismo enredado, atrapado, deformado. Y comprendí lo que esa cosa quería. Absorberme, digerirme en la seda, volverme un recuerdo más colgado en sus jaulas. Grité, esta vez con la voz real, desgarrando mi garganta. De pronto, la jaula se soltó. Caí. Durante la caída, vi cosas en las paredes del abismo. Espejos que me mostraban fragmentos de mi vida, distorsionados. Mi primer día de colegio con una máscara en lugar de rostro. Mi madre dándome la espalda mientras se transformaba en una figura sin huesos. Mi reflejo rompiéndose en un charco. Cada escena se grababa en mí como un tatuaje invisible. Y entonces el impacto. No fue físico. Fue mental. Mi conciencia se quebró en 1000 pedazos. Me encontré en una nueva habitación. Esta vez era redonda, sin puertas ni ventanas. Las paredes estaban hechas de relojes rotos. En el centro, una lámpara colgaba del techo, girando lentamente. Bajo la lámpara, un escritorio antiguo y sobre él, una carta escrita con sangre seca. Estaba dirigida a mí. Con manos temblorosas, la tomé y la leí. Las palabras eran pocas, pero me perforaron. No vuelvas por donde entraste. Ya lo has hecho antes. Cada vez pierdes más de ti. La firma al final era un dibujo. El mismo símbolo tejido que había sostenido la criatura y entonces lo entendí. Yo ya había estado aquí. Muchas veces. Y cada vez que salía, algo de mí se quedaba colgado en esas jaulas. Y esta vez había dejado más de la cuenta. La habitación redonda empezó a girar lentamente tras leer aquella nota. Los relojes en las paredes vibraban, pero no marcaban la hora. Sus agujas retrocedían a velocidades imposibles, como si quisieran llevarme hacia atrás en un tiempo que ya no me pertenecía. El sonido era ensordecedor, un coro de tic-tacs rotos que retumbaban en mis costillas. Intenté salir, busqué una grieta, un túnel, incluso un rincón donde esconderme, pero no había escapatoria. Entonces lo comprendí. Esta no era una habitación. Era mi mente. O lo que quedaba de ella. Un temblor sacudió el suelo y una puerta se abrió, no en la pared, sino en el techo. La lámpara que colgaba empezó a subir, envuelta en hilos que se retorcían como nervios vivos. No tenía opción. Subí por los muebles, por los relojes que colgaban como cadáveres del tiempo. Y al pasar por esa puerta hacia arriba, crucé un umbral sin nombre. Llegué a un corredor que no caminaba recto, sino que descendía como el intestino de una bestia. Las paredes eran de tela húmeda, pulsante, y el suelo tenía un leve temblor constante, como si caminara sobre la garganta de algo dormido. En las esquinas, marionetas rotas observaban desde cajas abiertas. Algunas se parecían a mí. Otras tenían mi voz, repitiendo palabras que nunca dije. No abras los ojos. No saltes aún. Ella aún no ha tejido tu nombre. Y entonces apareció ella. No la vi llegar. Simplemente estaba allí, al final del corredor, la tejedora. No tenía forma definida, solo una figura envuelta en velos de seda negra, con brazos múltiples que colgaban de su espalda como patas de araña. Cada brazo tejía algo distinto. Una figura de mí encogido, otra de mi madre, una más del guardián. Y sobre todas ellas, un retrato que aún no estaba completo, el mío. Pero en vez de rostro, la tela de la figura tenía un agujero. Ella se volvió hacia mí sin moverse, como si el entorno girara para mostrarla de frente. No hablaba con palabras. Transmitía pensamientos en forma de imágenes clavadas como espinas en mi mente. Me mostró una habitación familiar, mi cuarto. Allí estaba yo, dormido, con la cara cubierta por una manta. Pero la figura que se levantaba de la cama no era yo. Era la copia tejida. Sin rostro. Sin alma. Comprendí que yo no había salido del sueño.
Fue ella quien entró en mi mundo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, con la voz rota. Ella no respondió. Solo me ofreció una aguja de hueso y un carrete de hilo rojo. Y supe qué debía hacer. Para salir, tenía que tejer mi rostro. Yo mismo. Si no lo hacía, sería otra marioneta sin nombre, condenada a repetir ese ciclo por toda la eternidad. Tomé la aguja. Mis manos sangraban al pasar el hilo por la tela del retrato. Cada puntada era un recuerdo que regresaba. Mi nombre, mi risa, el olor del café en las mañanas, las cicatrices en mi rodilla. Dolía. Como si coserlos significara arrancarlos de un lugar oscuro donde ya estaban enterrados. Cuando terminé, la figura tejida tenía un rostro. Mi rostro. Entonces, todo colapsó. La seda se desgarró con un grito. Las paredes se derritieron. La tejedora chilló, pero no fue de dolor. Fue de liberación. Como si finalmente hubiese completado lo que llevaba siglos esperando. Desperté en mi cama. Sudando. Respirando con dificultad. Pero algo estaba mal. Me miré en el espejo. Y no vi nada. Mi rostro estaba borroso. Sin ojos. Sin boca. Una superficie lisa como una máscara mal pintada. En la mesa de noche, había un hilo rojo y una nota escrita con tinta negra. Tejiste tu salida pero dejaste algo aquí. Vendremos a recogerlo pronto. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho el tic-tac de relojes rotos. Y cuando duermo, despierto en la seda un poco más tiempo que antes. Cada vez, más difícil volver. Cada vez, más difícil recordar quién soy. Y un día de estos no despertaré más. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.